Bueno, se me ha concedido el privilegio, el honor, el reto de compartir en esta palabra el mensaje de Dios. Así que les voy a acompañar. Si usted tiene su Biblia cerca, si quizás está en su celular, enciéndala. Y si por alguna razón no tiene acceso físico o directo, creo que a través de las pantallas va a aparecer un texto que quisiera compartirles o que recordáramos en esta mañana, y se encuentra en el libro de Esdras, el capítulo 4, y usualmente digamos o el centro de nuestra enseñanza estará entre los versículos 7 y 20, pero no los voy a leer todos, sino algunos de ellos. Entonces, si les parece, ustedes me siguen desde su sitio. Vamos a leer la palabra con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a arrancar con lo que dice el verso 7. Dice: también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Y el verso 11 nos explica cuál era el contenido de esa carta. Dice a partir del 11 entonces: y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes: tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. ¿A qué ciudad será que hacen referencia que era rebelde y mala? Así que los autores de esta carta dicen: rey, pero no es solamente lo que nosotros expresamos, sino para que tú nos creas, para que realmente haya un testigo histórico, te vamos a pedir algo para que tú mismo lo verifiques. Y en el verso 15 entonces estos hombres dicen: que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias, en el libro histórico de la nación, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Así que cuando llega esta carta al rey Artajerjes, él la lee muy atentamente y responde de la siguiente manera. Ello está en el versículo 17 en adelante. Dice: el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron de acuerdo a lo que habían pedido estos hombres, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y miren lo que dice el versículo 20: y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Amado Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las personas que estamos aquí en esta mañana, aquellos que están escuchando. Señor, te pido ser un instrumento tuyo realmente eficaz, Padre bendito, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, y que el propósito de esta palabra se cumpla, Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y que yo, Padre bendito, aún a pesar de mis limitaciones humanas, realmente pueda impartir lo que tu pueblo necesita en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Aquí leíamos acerca de una ciudad, como dice la Escritura, rebelde y mala, que había sido destruida. Y posteriormente el texto nos indica que era la ciudad de Jerusalén. Años atrás o siglos atrás quizás,
Algunos de los que estamos aquí creo que sabemos que Dios había escogido al pueblo de Israel. Él trae una palabra a través de Abraham, de Isaac y de Jacob y les dice: ustedes van a tener una gran descendencia y esa descendencia va a formar un pueblo grande y fuerte. Y ese pueblo se va a establecer en una tierra de la cual fluye leche y miel. Y así es que este pueblo, estas familias de hombres crecen, se fortalecen y a través de una serie de circunstancias finalmente se establecen en la tierra de Palestina, perdón. Y allí pues se hacen un pueblo fuerte. Sin embargo, este pueblo de Israel, como quizás muchos de nosotros, a veces era fiel a Dios, fiel a sus promesas y otras veces como que se apartaba. Dios les había dicho: mire, ustedes van a ser mi pueblo escogido, pero les pido una cosa, que yo sea su único Dios y que ustedes obedezcan mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos. Y a veces el pueblo era fiel, apegado a la ley, honraba solamente a Dios, pero en otras ocasiones buscaba a los ídolos, ofrecía sacrificios a quienes no se debía, en fin. Así que Dios decía: ay, y permitía que se levantaran una serie de circunstancias, opresiones contra el pueblo de Israel, y el pueblo que cuando se acordaba y decía: ay, sí, nos hemos apartado de Dios, de su palabra, vamos, busquémosle otra vez. Y cuando le buscaban, ¿Dios qué hacía? Enviaba a alguien que los levantara, los libertara, los librara de la opresión. Pero esto se convirtió en un círculo vicioso. El pueblo iba y se perdía, desobedecía. Dios enviaba a otro pueblo para hacerles recordar que le buscaran de nuevo, y cuando eran salvos nuevamente, un tiempo estaban en paz, apegados a Dios, pero luego finalmente se apartaban otra vez. Quizás algo parecido a lo que nos suele suceder a nosotros. Así que hay un punto quizás en el que Dios dice: bueno, creo que ya es hora de que hagamos algo de fondo. Dios es como un padre para nosotros, y así como cuando estamos con nuestros hijitos y le tenemos que decir: te digo una vez tal cosa, es la segunda que te digo, y uno dentro de sí dice: a la tercera ya voy a ir con una correccioncita tal vez más fuerte, pero de pronto como que a la tercera hay uno: bueno, otra vez le voy a decir, y vamos aplazando y teniendo misericordias quizás. Y así fue Dios hasta que Él dijo: creo que esto ya requiere un asunto mucho más drástico, quizás más de fondo. Y entonces Dios permite que venga el reino de Babilonia y destruya el templo, destruya los muros de la ciudad de Jerusalén, y muchos de los que estaban en esa época fueron trasladados a otra tierra desconocida. Y en este contexto entonces es que sucede esta carta. Dios, a través de un hombre, un rey, dice: bueno, es tiempo de que se levante otra vez esa ciudad. Sí, sin embargo, algunos de los que sabían y conocían, o quizás los envidiosos, decían: uy, no, si se levanta otra vez esa ciudad va a haber problemas. Entonces, este es el contexto de esa carta. Alguien que dice: no es bueno que la ciudad de Jerusalén sea restaurada, sea reedificada. Y quisiera entonces hacer énfasis en el verso 20 que acabamos de leer y que dice: un tiempo de esplendor de la ciudad de Jerusalén. Dice: hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Esta carta, estos hombres ajenos al pueblo de Jerusalén, pero sí estaban muy al tanto de quiénes habían sido, y hacían referencia a un tiempo de gloria, quizás al tiempo de mayor gloria al que humanamente estuvo el pueblo de Israel. Y a propósito de esos mejores tiempos, quisiera hacerles una pregunta en esta mañana para que ustedes reflexionen internamente. ¿Cuál creen ustedes que ha sido su mejor tiempo en la vida? La mejor época que ustedes digan: esto es lo que recuerdo a veces con nostalgia, este tiempo, el que considero el mejor en mi vida y que extraño. Piensen por un momento si quizás fue hace años, hace décadas, o si ustedes dicen: no, este es el mejor momento, o si quizás dicen: no, tal vez ese buen momento aún no ha llegado a mi vida, yo como que sí siento que en esta vida aún no he encontrado mi lugar, en fin. Entonces,
A propósito de esa pregunta, le he puesto como título a esta enseñanza, Mejores tiempos. Vamos a descubrir a través de la Escritura cuáles fueron los mejores tiempos del pueblo de Israel y asimismo intentando hacer un paralelo con nuestras vidas para saber si ya nuestros buenos tiempos ya pasaron y no regresarán o si de pronto están por venir. El primer punto entonces le he puesto el que fue humanamente el mejor tiempo del pueblo de Israel. Israel inició el reinado más o menos hacia el año 1051 a.C., antes de que naciera el Señor Jesús. 1000 años atrás se había instaurado ya un reino a través de un hombre que dirigía esta nación y por eso se da el nombre de Reino de Israel. El primer rey, quizás usted se acuerda, era de nombre Saúl. Luego le precedió quizás el rey más conocido de nombre David. Hace 8 días y hace 15 días el pastor nos enseñaba acerca de quién fue David, de quien la Escritura incluso nos dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, tal vez un gran rey, y a pesar de sus fallas, como aprendíamos hace unas semanas, Dios bendijo a la nación de Israel a través de este hombre. Y acuérdense que él tuvo un hijo de nombre Salomón. Y hace 8 días expresamente hacíamos referencia y leíamos a que Dios dijo de Salomón algo muy especial. Dios amó a Salomón. Dios dijo, a pesar de todo, no importa las circunstancias hacia atrás, yo voy a amar y él va a ser el que se siente en el trono después del rey David. Así es que Dios, con este amor y a través de este hombre, le da a la nación de Israel el mejor tiempo, como les digo, humanamente que pudo vivir esa nación. Y si vamos al primer libro de Reyes, el capítulo 4, versículo 21, quizás este no aparece en la pantalla, pero allí se nos enseña este rey, cuál era la extensión del reino que se vivía en la época de Salomón. Y dice, y Salomón se señoreaba o dominaba sobre todos los reinos, no solo sobre el reino de Israel, aquí habla en plural, dice sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y con el límite de Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. Si quizás usted alcanza a acordarse de Asia, este río Éufrates, que es el que precisamente se menciona en la carta cuando dicen al otro lado del río, este río era muy importante y hacía como una especie de división entre la parte oriental y occidental de Asia. Y entonces lo que nos están diciendo aquí, desde el río Éufrates, desde el norte de Asia hasta Egipto, es decir, hasta el continente de África y desde el desierto de Arabia hasta el Mediterráneo, toda esa porción era la que dominaba o sobre la que ejercía el reinado el rey Salomón. Y en la Escritura, en el primer libro de Reyes igualmente, el capítulo 10 nos muestra que no solamente el reino era vasto, sino que había una buena bendición. Dice el verso 14 de Primera de Reyes 10. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro. Y a partir del verso 16 se nos muestra que tal era la abundancia del oro que el rey se permitió hacer pues una serie de tesoros o de obras con este oro. Y dice el verso 16, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Y a partir del verso 20 se nos sigue narrando cuál era la riqueza en ese momento. Dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, parecido a hoy. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino.
nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apetecida. Era tal la cantidad de oro que la plata pues no tenía quizás el valor que se le da en otras épocas, incluso el día de hoy. Y dice el verso 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y el versículo 23 nos dice, así excedía Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Insisto, para ese momento específico no había un rey por encima de Salomón. Si alguien iba a hacerle guerra, él tenía un ejército fuerte, él tenía estados que le servían a él, naciones que le servían al pueblo de Israel, y fue un tiempo de gran abundancia y de gran dominio en ese momento. Inclusive en la parte espiritual hubo también un acercamiento fuerte a Dios. Dice aquí en Segunda de Crónicas nosotros podemos encontrar específicamente cuando empieza a narrarse lo que fue el reinado de Israel, que él dedicó mobiliario, utensilios, cantores, y se hacían oraciones en la casa de Dios, y él mismo dijo, vamos a construir el templo, la gran casa de Dios, y se dice que fue, mejor dicho, era un templo suntuoso, quizás como ninguna otra construcción de ese momento había sido. Así es que Dios estuvo con Salomón y le dio toda una serie de riquezas. Ahora viene el tiempo de esta carta, donde todo eso que era un recuerdo, un triste recuerdo. Dicen, ay, esa época, imagínense todo lo que había de oro, ese trono que era de Salomón, y ahora simplemente todo para ese momento había quedado en cenizas. Esto me hace recordar también un poco a mi padre, cuando él tiene una pequeña finca, y entonces cuando vamos allá y desde niños, él decía, creo que a algunos también les ha pasado, y él decía, ay, mi abuela de apellido Salgado, ella era dueña desde la montaña y hasta abajo, hasta el final, todo eso era de nosotros, y él lo dice con tristeza, y al final dice, y solo nos quedó este pedacito, que realmente pues es una cosa pequeña, y uno dice, ¿y en serio? ¿Y si todo eso, por qué se perdió? Y dice, no, es que a ella le gustaba el trago, la cerveza, hacía una serie de deudas y su forma de pago era escriturando un pedazo, hasta que casi que toda la fortuna que ella tenía pues se redujo a nada. Y él lo dice con una tristeza, y a veces él incluso en su propia vida dice, no, pero yo también tuve una casa allá y tuve tal cosa aquí, y le dice, bueno, ¿y papá? ¿Y porque hoy vivimos en arriendo? No, es que un mal negocio, tal vez cosas, pero él se acuerda mucho de eso y nos hace recordar a nosotros y quizás imaginar, visualizar, bueno, cómo hubiera sido esa vida si en este momento todavía se tuviera esa tierra a disposición. Mejor dicho, tendríamos una hacienda con caballos y, en fin. Pero así son a veces las cosas que suceden. Le sucedió al pueblo de Israel y nos suceden a nosotros. Como dicen algunos, pasa en la vida real también. Incluso algunos de nosotros a veces decimos, un poco asociado al interrogante del inicio, ¿cuál fue nuestra mejor época? Algunos dirán, ay, yo recuerdo cuando tuve este trabajo y este era mi salario, o cuando hice este negocio o estos negocios que me produjeron tal ingreso, o esta gran empresa que tuve, estas buenas inversiones y rendimientos que hoy por alguna razón ya no están. O para algunos quizás ese momento de plenitud no está asociado necesariamente a la parte económica, sino quizás dicen, ay, yo recuerdo a esta persona, mi gran amor, esta mujer, o en el caso de las mujeres, este hombre, lo recuerdo, a nadie más quise como esta persona, y a partir de ahí, bueno, estoy tal, pero recuerdo siempre a esta persona. Algunos incluso dicen, ay, me acuerdo recién convertido o en algún punto de mi vida cristiana, yo oraba tanto, alababa a Dios, le predicaba a los demás, y extrañan una serie de situaciones hacia atrás. Entonces, eso no está mal, pero solo cuando nos aferramos y pensamos
que hay una única época que fue especial y que hoy en día ya no va a regresar. El segundo punto nos habla acerca de la decadencia del reino de Israel. Después de este esplendor que hubo en los días del rey Salomón, en Segunda de Crónicas se nos muestra a manera de resumen por qué después de ese punto tan alto se descendió a ser casi que esclavos en tierra extranjera. Dice en Segunda de Crónicas, el versículo 14, lo siguiente. Dice acerca de las autoridades del pueblo de Israel en esa época. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Dios, la cual había sido santificada en Jerusalén. Dios les había dicho: yo soy su único Dios, pero ellos miraron hacia lo que hacían otras naciones y hacia otros dioses. Pero a pesar de ello, Dios, fidelidad con Dios. Dice en el verso 15, y a pesar de eso, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, de los profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. A pesar de ser rebeldes, Dios estaba ahí. Pero ¿qué sucede en el versículo 16? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Como les decía, hay un tiempo en que ya nos toca ser estrictos y Dios dijo: es tiempo de que aprendas una enseñanza, Israel. Y a partir del verso 17 se muestra qué fue lo que vino contra la nación. Dice el 17: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, todo lo que existía aún de la era de Salomón, todo lo llevó a Babilonia. Y dice el 19: y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Toda esa majestad se perdió a causa de la desobediencia. Ahora, en nuestras vidas hay cosas que suceden simplemente por el proceso de Dios, pero si hiciéramos quizás un examen interno sobre algunas cosas que nos han acontecido, uno diría: creo que este pedacito en el que no me fue tan bien, soy consciente de que mi conducta tal vez no fue la mejor, simplemente estaba apartado de Dios, o aún por mis propios hechos, por mis propias culpas, por mis propias fallas, pudo haber venido esto. Ahora, después de esa caída, entonces viene una época de cautividad y restauración. El versículo 20 de Segunda de Crónicas nos dice específicamente cuál es el punto que se marca para que inicie este tiempo de restauración. Dice el versículo 20 de Segunda de Crónicas 36. Perdón, el versículo 22 dice: en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios, con él y suba allá. Así es que después de que sucede esto por mano del reino de Babilonia, Dios dice: bueno, es hora de restaurar el reino de Israel. Sin embargo, pues eso no fue muy rápido. Tuvieron que esperar cerca de 70 años para que de nuevo
algunos de los que vivían inicialmente en la nación de Israel pudieran regresar. Así es que este rey Ciro entonces dice: Dios ha puesto en mi corazón que nuevamente se restaure, se vuelva a levantar el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén, y hace una invitación a todos los que estaban pues en el reino de Persia. Dicen: quien sea este pueblo y Dios sea su Dios, vámonos otra vez para Jerusalén. Y así es que empieza entonces este proceso de reconstrucción al punto al que nos lleva otra vez el libro de Esdras, el capítulo 4, que fue la carta que leímos. Entonces están estos hombres después de la orden de Ciro y dicen: bueno, vamos, y empiezan a reconstruir. Pero esta reconstrucción no fue tan sencilla. Si uno mira la historia bíblica, y no solo la historia bíblica, sino la historia del reino de Persia o del imperio de Persia, aparece que siempre tuvieron que pasar años. Más o menos 100 años transcurrieron para que el templo de Jerusalén y las murallas de la ciudad fueran nuevamente levantadas. Si uno mira, hay un gráfico acerca de los reyes que se mencionan allí en Esdras 4, los reyes persas y el tiempo que tuvo que transcurrir. Entonces, si ustedes miran ahí en sus pantallas, Ciro, él en el año 536, él da esta orden y dicen: vamos a reconstruir. Luego de eso entonces viene su hijo Cambises, aún sigue la reconstrucción. El rey Darío continúa la reconstrucción. Luego viene Jerjes a reinar, sigue la reconstrucción. Este Jerjes es Asuero, el que fue esposo de Esther. Y en tiempos de Artajerjes es que se presenta esta carta. Estamos hablando más o menos de un transcurso de cerca de 100 años. Y aún a pesar de eso, se detiene la obra, y la escritura allí en Esdras al final dice: solamente hasta el año 2 del rey Darío es que finalmente logra culminarse la restauración. Como les decía, 100 años. No fue para nada fácil entonces hacer esta reconstrucción. Hubo muchos enemigos, se suspendió la obra para que pues quizás entendieran ellos que no es como un chascudo, como antes, que Dios decía: bueno, yo les levanto a un hombre y él ya les da una batalla rápida, sino esta vez tuvo que ser más luchado. Aquí entonces podemos empezar a dimensionar lo que había sucedido, y las personas quizás que escucharon esta carta al pueblo de Israel cuando se decían: oigan, acuérdense los reyes poderosos que existían en esa época. Y quizás de los que habían de la nación de Israel, al escuchar esta carta, pues porque si está aquí en la escritura, muy seguramente ellos tuvieron que ir y conocer y escucharla, o simplemente cuando iba a ser suspendida la obra dijeron: aquí está la orden del rey Artajerjes de que se suspenda, y se las voy a leer. Y quizás los que estaban ahí dijeron: ¿cómo hemos caído después de nuestras épocas de gloria y ahora simplemente subyugados por esta nación? Sin embargo, entonces Dios permite que se reconstruya el templo. Pero la escritura nos enseña igualmente algo muy especial, y dice: bueno, cuando se logra reconstruir el segundo templo, muchos de los que alcanzaron a conocer el primer templo, el que había hecho el rey Salomón, dijeron: no, esta casa no se compara en nada. Esto no se compara, como cuando vive uno en una casa quizás de 5 habitaciones y tiene que reducirse a un apartaestudio. Quizás entonces dirían: no, esto no se compara, esa riqueza que había, los utensilios de oro, no, esta casa no es ni la sombra de lo que alguna vez fuimos. Sin embargo, Dios envía a un profeta, que fue el profeta Ageo, y él tiene que enviar una palabra, y Dios envía a través de este hombre una palabra de exhortación, de ánimo, y les dice algo a los hombres o a los miembros del pueblo de Israel. Dicen Ageo 2 específicamente desde los versos 1 al 9, pero en el verso 3 Dios hace esta pregunta a través del profeta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Les pregunta
Aquí hay alguno que vivía y que tenga quizás más de 80 o 90 años, que estaba antes del cautiverio. ¿Se acuerdan de cómo era la casa? Y yo creo que muchos dirían, sí, sí, nos acordamos. Y luego hace otra pregunta y dice, ¿no es ella como nada delante de vosotros? Diciendo, este segundo templo, yo sé que les parece a ustedes una cosa insignificante, una cosa que no tiene ni punto de comparación con lo que fue esa primera casa. Sin embargo, en el verso 9, Dios trae una promesa muy especial y dice, pues les cuento una cosa, a pesar de lo que ustedes ven con sus ojos, de que quizás menosprecien lo que es el segundo templo, en el verso 9 se nos dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dicen, mire, no piensen quizás, no menosprecien esta casa, porque va a haber un tiempo de gloria mucho mayor de lo que hubo en la época del rey Salomón, que como lo veíamos, pues fue un punto de plenitud muy alto. Dice, no se acuerden de eso, les doy esta promesa, va a haber una gloria mucho más grande. Ahora, si uno mira un poco la historia, uno dice, ¿se cumplió esa palabra? ¿Vino sobre esta casa o el segundo templo una nueva gloria? Entonces uno como que dice, pues entremos a analizar. Este segundo templo, en la época de Jesús, ustedes saben que había un rey, el rey Herodes. Él alcanza, digamos, a hacer algunas obras para hacer aún más magnífico el segundo templo. Sin embargo, ¿este templo existe hoy en día? No existe este templo. Resulta que en el año 70 después de Cristo, los romanos, a causa precisamente de las rebeliones del pueblo de Israel, ¿qué hacen? Destruyen nuevamente el templo de Jerusalén, destruyen las murallas de la ciudad, y la ciudad otra vez es puesta en ruinas. Y ahí de hecho inicia toda la diáspora, toda la salida y el camino errante de los de la nación de Israel. Desde esa época entonces uno diría, y esa palabra que Dios había dicho de una nueva gloria aún más grande que la de los días de Salomón, ¿en dónde queda? Pero el profeta Ageo nos muestra cuál era la real gloria que Dios había anunciado para su casa. Y dice en el verso 7 de allí de Ageo 2, dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. Entonces, ¿cuál era el punto realmente que marcaba esa época de gran gloria? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No era nada físico, no era un poderío militar, no era una extensión del reino, no era un rey que fuera a someter a todos los demás reyes de las otras naciones. Realmente esta época de gran gloria está asociada a una gloria espiritual. Ese era realmente el anuncio que Dios había dicho. Mire, ya no va a ser una casa, ya no va a ser una cantidad de gentes, ya no va a ser un ejército fuerte, ya no va a ser el oro que está en mi casa, ya no va a ser el palacio, los palacios que se construyan, no va a ser lo extenso del reino. La segunda y mayor gloria va a estar en sus corazones, va a marcarse con el nacimiento de Jesucristo, que les va a dar el más grande regalo. ¿Cuál es? La vida eterna. No hay nada más grande que podamos recibir en esta tierra, más allá de todos los bienes que podamos acumular, más allá de todas las obras que podamos alcanzar, de las metas que se logren. No hay nada más importante en nuestra vida, es la decisión más trascendental, recibir a Cristo en nuestros corazones. A partir de ahí es el momento de gran gloria que se anuncia en estas escrituras. Entonces no asociemos quizás nuestro mayor estado de bienestar a algo económico, emocional, sentimental o físico, sino a recibir a Cristo en nuestro corazón. En nuestras vidas, todo lo que ha sucedido hasta el momento, sea bueno o malo, a veces de lo que nos alegramos que hayamos hecho, de lo que nos lamentamos que se perdió, todo lo que ha sucedido nos ha traído a este momento, a esta silla donde ustedes están sentados, allí a los que nos escuchan a través de la transmisión. Todo lo que ha sucedido los ha traído a este día 18 de agosto,
a decir, hay un momento de gloria para nuestras vidas. No es lo que ya pasó. No se aferren, no anhelen lo que ya sucedió. Este es su mejor momento. Este es el momento de gloria. Esta es la oportunidad de aferrarnos y decir, me paro en la roca firme. Así que ya como un punto cuarto, hay una invitación y es a soltar quizás aquello a lo que nos estemos aferrando de atrás y a tomarnos nuevamente de la mano de Jesús. Ahora, no quiere decir que haya que olvidar el pasado, eso es un imposible, a no ser que pues, nos dé algún tipo de amnesia o algo así. No es, porque de hecho creo que todos pues hemos hecho cosas de las que nos alegramos, nos enorgullecemos, nos han traído alegrías. Entonces no se trata de olvidarse de absolutamente todos nuestros recuerdos, se trata simplemente de no añorar glorias pasadas esperando la gloria actual y más aún la gloria futura y la vida eterna que nos espera. Entonces, no es que nunca vaya a volver ese tiempo de bienestar, sino que está en este momento a nuestro alcance. Nosotros en la casa con mi esposita nos gustan las fotos, especialmente a ella. Y a lo largo pues, de nuestra relación, desde el año 2015 más o menos que entablamos una relación y en el 2016 cuando ya nos casamos, hemos acumulado una serie de fotos. Yo creo que son miles ya, miles de fotos, pero ahí están y uno dice, oiga, no las hemos vuelto a ver. Hace algún tiempo una persona dijo, ay, me salió un trabajo en otra ciudad, voy a hacer una realización pues, de todos mis muebles, no sé qué. Y esta persona, pues en lo que ofrecía, aparecía una especie de pantalla, creo que es como monitor, y él le hizo una especie de marco para que fuera como un cuadro y lo estaba ofreciendo a un buen precio. Entonces yo dije, pues eso nos puede servir a nosotros para desempolvar esas fotos y ver cómo ha sido el recorrido en fotos de nuestras vidas y que empiecen a circular, pues porque para qué acumulamos tanto si no lo vamos a volver a ver. Entonces así es que esta pantalla está ahí en la sala de nuestro hogar y se han empezado a pasar todas las fotos desde que iniciamos nuestra relación y a veces empezamos a mirarla y decimos, uy, sí hemos envejecido un poquito, ya nos están saliendo, ya no somos los mismos jóvenes, a pesar de que somos todavía jóvenes, pero pues no somos los mismos y empezamos a ver, ay, a este sitio que fuimos de novios, cuando nos casamos, nuestra luna de miel, ay, el aniversario tal, la llegada de nuestra primera hijita, nuestra segunda princesa y ahí hemos empezado a ver y quizás es inevitable que uno como que no mire con nostalgia algunos puntos y diga, ay, lo que fuimos en este momento, cuando éramos solo los dos y hacíamos lo que nos placía, en fin. Pero más allá de eso, entendía yo a través de esta escritura que Dios ha sido fiel y cuando miramos hacia atrás, lo único que podemos decir es, Dios ha sido fiel, nos ha permitido hacer muchas cosas. Tristemente hemos hecho nosotros otras que no nos alegran mucho, pero hasta el día de hoy Él ha sido fiel. Y lo importante es mirar lo que resta del camino. ¿Hacia dónde va nuestro camino en este momento? ¿Nos queremos cimentar en Dios o queremos tal vez hacer como un poco más lo que nos gusta? Entonces en este momento es ser conscientes de eso. Ahí está la gran gloria a nuestro alcance. Vamos a tomarla, vamos a recurrir a ella. Dios renueva sus misericordias cada mañana, ¿cierto? Cada mañana es una oportunidad para acercarnos, para vivir en su propósito. La misma escritura nos trae una serie de consejos acerca de qué hacer o cómo ver hacia atrás, hacia el pasado. En el libro de Eclesiastés, ¿ustedes recuerdan quién escribió este libro? El rey Salomón, precisamente el rey de mayor esplendor en Jerusalén. Y él allí en Eclesiastés, el capítulo 7, en el verso 10, nos dice algo muy importante sobre el pasado. Dice lo siguiente, este consejo que nos da este hombre, el hombre quizás más sabio que ha existido hasta ahora, uno de los más sabios. Dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos?
porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea que cuando nosotros, y es algo que suele escucharse, ¿cierto? Todo tiempo pasado fue mejor. Ay, en la época de antes, en la época de antes ya había respeto. Ay, en la época de antes habían buenas costumbres. Ay, en la época de antes no sucedía esto. Pues aquí nos está diciendo, miren, no es muy sabio, no es muy conveniente siempre decir que hacia atrás todo era mejor. Eso no es muy sabio. Y la respuesta acerca de quizás, al menos para el tiempo de Israel y lo que había sido esa buena época, está en el libro de Isaías. El profeta Isaías, precisamente hablando de esa gran gloria anterior, en el capítulo 43, versículos 18 y 19, le da una instrucción, una enseñanza al pueblo de Israel. Y en el 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y esto en el contexto precisamente de lo que había sido el reinado de Israel y el respaldo que Dios le había dado a los hombres que habían sido ante los ojos de él rectos. Pero él dice, mire, ya, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, como que esa mirada hacia atrás y que nos afecte y que nos ponga tristes, pues ¿para qué? ¿Para qué vamos a amargarnos por eso? Dice el 19, he aquí, yo hago una cosa nueva. Iglesia Refugio, hoy, a partir de hoy, Dios hace una cosa nueva en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Hace una cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis, y viene una promesa muy importante de Dios. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No importa la circunstancia en la cual nos encontremos hoy. Quizás muchos me pueden decir, ay, pero es que usted no sabe mi situación actual, no sabe quizás todo lo que perdí, no sabe quién fui. Pues Dios sí lo sabe. Pero Él está diciendo, voy a hacer algo nuevo. Y aún en tiempos de dificultad, quizás en tiempos de soledad, Él promete abrir un camino. Así que la pregunta entonces es, en este momento, ¿queremos transitar por ese camino que nos lleva al mejor destino trazado para nosotros? Dios lo ha prometido, está ahí, acá está su escritura, sus promesas, la respuesta a su fidelidad está acá. Vamos a decidir andar en sus caminos, o tal vez como el pueblo de Israel, como que estamos un poquito aquí, un poquito allá. Es tiempo de que hagamos un examen realmente y escojamos el buen sendero de la palabra de Dios. Ya a manera de conclusión, hace un momento, frente a esa pregunta que yo les decía, ¿cuál ha sido esa mejor época de sus vidas? Nos dábamos una gran respuesta a nosotros mismos. Si ustedes fueron atentos y cantaron, como dice la escritura, con inteligencia, es decir, no solamente repitiendo lo que aparecía aquí, sino entendiendo lo que estábamos expresando, ya nos dimos esa respuesta. Y esa respuesta, ¿sabe cuál es? Dice una de las canciones: no hay lugar más alto y más grande que estar a sus pies. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el punto más alto de nuestras vidas? Lo más alto que podríamos alcanzar, estar a los pies de Cristo. Pero eso es una realidad, eso no es solo un verso. Yo estaba ahí y decía, Dios, ¿sí es así? No hay lugar más alto, no hay grandeza más alta. Estar aquí. Quizás en nuestra mente hay cosas que uno dice, no, es que si yo estuviera aquí, si tuviera este dinero, si no tuviera esta necesidad, si no tuviera este problema, pues, pero el tiempo, insisto, es ahora, y no solo es ahora, sino es a los pies de Cristo. Ese es el mejor estatus en el que podemos nosotros estar. Así que en este momento, si ustedes creen tal vez que hubo una época en sus vidas, tal vez por su salud, tal vez si hubo algo que se perdió y los marcó, tal vez si hay algún tipo de añoranza que usted dice, ay, esto como que fue mejor, no. Hoy podemos decidir, como decía la escritura,
Dejen las cosas atrás, no se acuerden de eso. No es sabio decir que lo que sucedió atrás fue mejor. No es sabio. Está, dice la Escritura, Jesús está aquí a la puerta y llama, y todo el tiempo está, aquí estoy yo. Traigo la principal bendición, que es una vida que supera esta vida. La misma Escritura nos dice, bueno, ¿y qué es el hombre? Es como un poco de neblina que está en un momentico y luego desaparece. El problema es que ese poquito de neblina o lo que suceda en ese interregno va a determinar miles y miles y eternidad de tiempo. Entonces, hoy es ese tiempo de decir, bueno, Dios, decido nuevamente aferrarme a ti, estar en tus caminos y a partir de aquí, sin importar lo que suceda, estar firme. Y a pesar de eso, como algunas veces hemos aprendido, no se trata de que estoy con Dios y ya paro de sufrir, ¿no? Pues eso no es así. El mismo Señor Jesús, el deseado, la gran gloria dijo, mientras estemos en este mundo, van a tener dificultades. En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué sigue a continuación? Pero confíen en esa nueva gloria, confíen en mi obra, confíen en que en mi nombre pueden hacer muchas cosas y confíen en la redención para una vida eterna, para una morada celestial. A pesar de las carencias que hay aquí, no nos imaginamos lo que realmente hay allá y las sorpresas quizás que nos podemos encontrar. Algunos quizás que están actualmente en un lugar de privilegio o de eminencia, no sabemos pues qué lugar vayan a ocupar allá o si es que quizás no alcancen a llegar, pero nosotros entramos y tenemos ese acceso directo a Cristo. Así que le pido por un momento que si cierre allí sus ojos y diga, Dios, gracias Padre por todo lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy. Gracias Señor porque no escogí la familia en que nací y quizás a veces dije, ¿por qué me tocó esta familia? No escogí algunas circunstancias que tuve que vivir o simplemente tú me diste una gran bendición y el día de hoy extraño esa bendición porque se perdió, pero hoy tú nos muestras algo más grande. Hoy tú nos muestras una gran gloria que supera más allá de nuestra vista espiritual, de nuestros sentidos humanos. Tú nos dices que tú estás a la puerta y simplemente estamos a una oración, estamos a un estilo de vida de realmente vivir en esa gran gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque como seres humanos a veces nos sentimos abrumados, sentimos que las circunstancias por las que tenemos que atravesar a veces nos pueden superar, que en nuestras fuerzas no se puede lograr, pero tú estás ahí diciéndonos, aquí estoy y lo que has vivido no se alcanza a comparar con lo que te espera, sea en esta misma vida o sea en la vida que sigue, pero ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra esperanza y en esta mañana nos paramos en esa roca firme que eres tú, el deseado, como dice el profeta Ageo. Tú eres el deseado y el que llenará de gloria todas nuestras vidas, Señor. Pero una gloria no humana, sino tu gloria, Señor, reflejada en nosotros, Padre bendito. Gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel y sé que lo vas a continuar siendo. Y si en este momento hay alguna persona que no ha aceptado a Jesús en su corazón, no ha abierto las puertas para que Él venga y muestre ese segundo aire o esa segunda gloria o ese mejor tiempo, le invito a que repita estas palabras. Padre, en esta mañana estoy aquí y reconozco quién he sido, reconozco mis errores, reconozco quizás las pérdidas que he tenido, reconozco cómo ha sido mi conducta, reconozco que te he desagradado y reconozco que he pecado contra ti. Pero en esta mañana yo abro las puertas de mi corazón y me dispongo y te digo, no hay lugar más alto en el que pueda llegar, no hay lugar más grande en el que pueda habitar o en el que pueda estar, sino simplemente la grandeza más grande de mi vida es poder arrodillarme ante ti, poder decir, Dios, Señor, aquí estoy en esta mañana y aquí
postrado ante ti, reconozco quién soy, reconozco lo que he sido, reconozco mis fallas, pero también quiero pedirte que me ayudes a levantarme, que me ayudes a cimentarme en tu escritura, en tu palabra, para ver mejores tiempos, Señor. Tú nos has prometido mejores tiempos, una vida, Señor, más allá, Señor, de la que podemos ver, y un tiempo de gran bienestar, de sanidad y de salvación eterna, Padre bendito. Gracias por lo que tú haces, Señor. Tu obra, Señor, se perfecciona en cada uno de nosotros día tras día, Señor. Eres bueno y te exaltamos a ti en esta mañana, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, por tus misericordias, pero aún por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.